Por ejemplo, podemos ver cómo varía la glucosa. Entonces, ¿alguien puede estar en el drive, chiquillos? ¿Pueden insertar el gráfico de glucosa en el tiempo? ¿No? Profe, yo estoy del celu. ¿Cuáles son los datos del eje X entonces? Tiempo, ¿cierto? Y la serie sería, podemos poner la concentración de glucosa en gramos por litro. Listo. A ver, podemos añadir una serie. Y podemos añadir aquí la biomasa. A ver cómo queda. Ah, es que hermoso. Ah, pero tiene una escala diferente. Tengo que añadir otro. Siempre me pasa esto con el Excel, que me deja un solo eje. ¿Saben cómo poner dos ejes? ¿Están ahí? Ok. Eje vertical. También la fuente, color de texto, trata la etiqueta por texto, mostrar línea de eje, factor de escala, a partir de los datos de origen. Ya, bueno, hay una forma de hacerlo. Yo habitualmente no ocupo Excel para graficar, no ocupo Star Graphic, no, Grappa. Eh, y ahí es mucho más fácil hacerlo, los gráficos quedan súper bonitos. Leyenda, eje vertical, fuente de etiqueta, vamos a cambiar la letra, tamaño de la fuente, tratar etiqueta determinado. ¿Alguien sabe? ¿No? ¿No sabe? Ok, bueno, pero aquí se puede ver, si yo graficara solo glucosa, esta es la línea, la azul, y lo que podemos ver es que la concentración de glucosa, esto no es el consumo, esta es la cantidad de glucosa. La cantidad de glucosa que está en el medio de cultivo va disminuyendo a medida que pasa el tiempo y por otro lado la biomasa va aumentando. Hay que poner otro eje porque las unidades en que está medida la glucosa y la que está medida la biomasa son diferentes. Esto está en gramos por litro y esto está en miligramos por litro. Por eso hay que poner un eje secundario. Porque en realidad, si nosotros vemos esto en la misma escala, esto está muy abajo, muy, muy abajo. Entonces, ¿dónde se está yendo el resto de la glucosa? En las rutas catabólicas. Pero esto está súper bien porque aquí podemos ver que la fase exponencial, que vendría siendo más o menos desde las 4 horas hasta las 12 horas, todo está pasando, la glucosa está cayendo y la biomasa está aumentando. Y después, en las otras etapas, tanto en lag como en estacionaria, estos parámetros casi no varían. Acá, en la estacionaria, porque las células ya están muriendo,
y por lo tanto están menos activas metabólicamente, esta muerte se puede deber precisamente a que no hay nutrientes en el medio de cultivo. Si nosotros vemos la línea azul, casi no queda glucosa. Y acá en la fase lag es porque la célula está preparándose para comenzar a consumir los nutrientes que están en el medio de cultivo, y para eso comienzan los periodos de transcripción y traducción de proteínas. Ya. Entonces, un gráfico como esto, pero bien hecho, con las unidades, los títulos, ojalá doble eje o si no dos gráficos, uno de glucosa, va a ser algo de lo que les voy a pedir. Y lo otro que tenemos que ver, que es lo que nos quedó pendiente, son estos parámetros de acá. ¿Qué son estos parámetros? Bueno, TG, ¿qué es lo que es TG? Manuela, ¿Qué, profe? ¿qué es TG? Oh, profe, no me acuerdo. Pero El tiempo general. era algo relacionado con tiempo. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien puede ayudar a Manuela? Matías. Tiempo de transición vitrea. No, ¿No? microbiología no. ¿Alguien más? Esteban. Tiempo de generación, Ya, ¿y tiempo qué? generacional, Ajá. que es el tiempo que requiere para que se duplique, creo, ¿no? Exactamente. Para duplicar la biomasa en este caso o la cantidad de células. Eso es. Muy bien, Esteban. Matías tiene razón, pero eso no es microbiología. No sé si se llama TG también, pero suelen confundir, suelen ocupar los mismos códigos. ¿Y qué es lo que es mu o velocidad o tasa de crecimiento? Constanza. ¿Se puede preparar desayuno, Constanza? Manuela, ¿te acuerdas? Tampoco te acuerdas. Eh, Tasa de crecimiento. Es la variación de la biomasa por unidad de tiempo. ¿Ya? Es como la velocidad de su vehículo. La variación de la distancia por unidad de tiempo, pero en este caso es la variación de la biomasa por unidad de tiempo. ¿Ya? El tiempo generacional se mide en unidad de tiempo, puede ser horas, o minutos, o segundos. Y la velocidad se mide en horas a la menos 1, en minutos a la menos 1, o en segundos a la menos 1. ¿Ya? Y sus fórmulas son las que están escritas acá abajo. Con esto podemos definirlas. Pero hay algo que siempre deben recordar. Estos parámetros varían dependiendo de la etapa de crecimiento. Si vemos la curva de crecimiento, ¿qué pasa entre las 0 y las 4 horas? ¿Qué pasa con mu? ¿Qué pasa con la pendiente? ¿Hay pendiente o no hay pendiente? Poca. Poca. Entonces mu es muy cercano a 0. ¿Qué pasa en estacionaria? Algo parecido. Algo parecido. Mu es muy cercano a 0. Recuerden que yo aquí en vez de biomasa puedo graficar el logaritmo de la biomasa y me va a dar la misma curva.
Entonces, mu y todos estos parámetros TG y mu solamente son válidos en esta fase. ¿Cómo se llama esa fase? Oh, se me fue. Exponencial. ¿Ya? Entonces, solamente en la fase exponencial puedo calcular mu y TG. ¿Qué pasa si yo calculo mu entre el punto 0 y este punto? ¿Qué va a pasar con la pendiente que, si yo graficara todo esto como una recta, qué pasaría con la pendiente? Yo tengo esta pendiente ahora, ¿cierto? Miren la raya nomás, no piensen en el gráfico propiamente tal. Si yo incluyo estos puntos, lo que va a pasar con la pendiente es que va a disminuir. Por lo tanto, yo subestimaría la velocidad de crecimiento. ¿Ya? Esa no es la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento solamente tiene sentido en la fase exponencial. Y esa es toda la pillería para aplicar las fórmulas que ya conocen. En el fondo, para aplicar estas fórmulas y determinar mu y TG, tengo que tomar puntos dentro de la fase exponencial. Si miramos el gráfico, esto sería entre las 5 y las 10 horas. Entonces, acá en el gráfico nosotros podemos decir que entre las 0 y las 4 horas, ¿en qué fase estamos entonces? De latencia. En fase de latencia, muy bien. ¿Dónde está? Fase de latencia. Me pierdo aquí. ¿Alguien sabe dónde está? Combinar Z. Ya, entonces ahí estamos en fase de latencia, ¿cierto? ¿Qué pasa entre las 6 y las 10? Las 12 habíamos dicho, ¿cierto? ¿En qué fase estaríamos? Exponencial. Fase exponencial. Y de ahí en adelante, ¿en qué fase estamos? Estacionaria. Estacionario. Les voy a dar la tarea hecha. Listo. Entonces, ¿qué datos tenemos que tomar para calcular mu y TG? Entre 6 y 12. Entre 6 y 12. Muy bien. ¿Dónde estaba ponerle color? Literal, no. Ay, ¿dónde está? Aquí está la pinturita. Entonces, ¡oh! Es fosforescente. Demasiado fuerte para mí esto de la mañana. Ya. Entonces, estos son los datos que tenemos que usar para calcular mu y TG. Listo, reemplacemos entonces. Para que quede la tarea hecha. Entonces, logaritmo natural de n menos logaritmo natural de n sub 0 es igual a mu por delta t. Ya. Entonces, logaritmo natural de n. ¿Cuál es el logaritmo natural de n? Logaritmo natural de qué número? ¿Qué número vamos a usar? Ya usemos los máximos, los extremos.
¿Cuál sería n?